Mi nombre es Amanda Cuastumar, yo soy residente de tercer año de neurocirugía. Hoy vamos a hablar de tumores sinonasales. Bueno, les traigo este caso, es un caso de la literatura, es un paciente que se presentó con 4 meses de evolución de proptosis, un paciente joven de alrededor de 30 años, y esta fue la imagen que nos comparten, ¿no? Un tumor extenso que compromete la cavidad nasal y asciende hacia la base del cráneo, y adicionalmente tiene un compromiso orbitario, está desplazando por lo menos el ojo. Bueno, este paciente, para este reporte de la literatura, entonces para esta revisión, perdón, fue llevado a una resección vía transnasal y tuvo un resultado, pues el reporte de la patología fue un quiste adenoide, una lesión quística adenoide. Esta es la imagen posoperatoria en la que se muestra o nos comparten pues una resección completa. Entonces el propósito de esta revisión pues va a ser entender cómo vamos a actuar como neurocirujanos y cuál va a ser nuestro equipo multidisciplinario con el que tenemos que contar a la hora de tener este tipo de lesiones o cuando seamos interconsultados por este tipo de lesiones. Y además, si el tratamiento quirúrgico sería la primera opción o qué otros tratamientos pudiéramos ofrecer. Los tumores sinonasales se definen como aquellos que se originan a partir de cualquier componente histológico de las cavidades de los senos o de la cavidad nasal. Por lo tanto, tienen una histología variable. La cirugía es la piedra angular en algunos de ellos, pero la mayoría se van a presentar, como vimos, pues la cirugía pues va a ser importante, como vimos en el caso ilustrativo al inicio. Sin embargo, la mayoría desafortunadamente se van a presentar como una enfermedad avanzada con un compromiso extenso, y generalmente el principal problema va a ser el compromiso orbitario, en qué momento decidir una resección completa de la órbita, asimismo el compromiso meningio y parenquimatoso, así como de los pares craneales, porque van a implicar un compromiso o una discapacidad tanto funcional como estética. Las histologías más frecuentes son estas que vemos acá. Cuando tenemos este tipo de tumores, o si nuestra sospecha es que tenemos un tumor primario de los senos paranasales o nasal, los principales diagnósticos a tener en cuenta van a ser un carcinoma de células escamosas, un adenocarcinoma, los neuroblastomas olfatorios y los carcinomas adenoides quísticos, como fue el ejemplo que les traje. Y desafortunadamente, la mayoría de las lesiones que se ubican en estos sitios van a ser malignos, ¿sí? Los sitios más frecuentes donde los vamos a encontrar van a ser la cavidad nasal, hasta casi en la mitad de los casos, en el 44% de los casos, y el seno maxilar va a ser el segundo sitio más frecuente, 36% de ellos. Van a tender a tener una diseminación fácil de un seno a otro y asimismo a través de la base del cráneo, especialmente meningio. Y eso va a ser difícil que establezcamos cuál fue el origen inicial pues, de esta lesión. Son tumores raros, afortunadamente, se representan entre 0.2 al 0.8% de todas las neoplasias, y si solamente tuviéramos en cuenta las neoplasias de cabeza y cuello, van a representar entre el 2 y el 3% de los casos. La incidencia es baja, alrededor de 0.5 por cada 100.000 personas por año en Estados Unidos, y va a ser un poco más frecuente en hombres que en mujeres, ¿sí? Aquí me quedó al revés la razón, pero es más frecuente en hombres que en mujeres. En la edad de presentación, generalmente lo vamos a encontrar después de los 40 años, en los hombres un poco más jóvenes, alrededor de los 60 años en promedio, y en las mujeres un poco después, más o menos en los 72 años es lo que refieren las diferentes series. Van a ser tumores extremadamente raros en niños, pero pudieran presentarse también. En general, entonces van a ser tumores de la vida adulta. Hay algunos factores de riesgo claramente asociados, y para descripciones como Nature son patologías asociadas al ámbito laboral. En el caso de los escamosos, los tipos escamocelulares, van a tener una fuerte asociación con fumadores, con los pacientes fumadores, y se ha visto claramente que pacientes que dejan de fumar tienen una disminución de riesgo de manera significativa de presentar este tipo de cáncer comparado con aquellos que siguen fumando. La ingesta de sal
el consumo alto de licor y los alimentos ahumados también constituyen un factor de riesgo demostrado. La exposición ocupacional representa o es muy importante para este tipo de lesiones. Va a representar hasta el 40% de todos los tumores sinonasales. El níquel es uno de los más importantes, tiene un aumenta 100 veces el riesgo de presentar este tipo de tumores. Y en el caso de los adenocarcinomas etmoidales, los trabajadores que tienen estrecho contacto con madera y sus residuos, se ha visto que tienen un aumento en el riesgo de sufrir ese tipo de tumor 1000 veces superior que los pacientes comparados con la población general. Y los mismos, los trabajadores del cuero. Otros agentes asociados van a ser el formaldehído, los hidrocarburos y el asbesto. Son tumores que pueden tener indicación, pues, o indicaciones de tratamiento curativos, pero en general, como ya los vimos, pues no van a tener, van a presentarse de manera tardía. Solamente si pudieran presentarse de manera temprana, pudieran tener algún chance curativo, como decía ese último renglón. Entonces, esta es una imagen ilustrativa de lo que vamos a hablar. Entonces, hablamos de los senos paranasales, de lo que vamos a hablar. Entonces, vamos a tener en cuenta, esta va a ser nuestra anatomía para esta charla. Entonces, tenemos los senos maxilares, los senos frontales y etmoidales. Hacia atrás, el seno esfenoidal va a ser un poco menos frecuentemente comprometido y lo segundo pues que vamos a tener en cuenta pues va a ser la base del cráneo, ¿no? Dada por el frontal y el etmoides. Estas son las características patológicas de los tumores que vamos a ver en detalle a continuación. Entonces, esto es como para traerles un resumen de más o menos lo que vamos a hablar. Entonces, los subtipos histológicos que vamos a encontrar van a ser estos, ¿sí? Es la proporción más frecuente, los tumores más frecuentes en esta localización, como ya dijimos, van a ser los tipo escamosos, alrededor de la mitad de estas lesiones van a corresponder a ese tipo, los intestinales, el 13%, y los demás van a ser menos frecuentes. Este orden es importante porque nos va a hablar también de la sobrevida. Los tipos con mejor sobrevida van a corresponder a estos dos, al esthesioneuroblastoma y al carcinoma quístico adenoide. Los demás van a tener y asimismo el adenocarcinoma de tipo intestinal. Los demás van a tener una sobrevida un poco más variable, que va a ir a 5 años del 50% o menos. Bueno, entonces esa que les mostré es una generalidad de qué vamos a encontrar o qué tipo de histología vamos a esperar. Entonces, estas histologías van a tener una división y los vamos a dividir en grandes rasgos en dos tipos. Entonces, este tipo de tumores van a surgir de la mucosa que recubre esos espacios aéreos que les comenté. Y estos espacios aéreos van a estar cubiertos pues, por mucosa respiratoria o por el epitelio olfatorio, ¿sí? En el caso de la mucosa respiratoria, esta va a ser precursora de dos tipos de tumores epiteliales, metaplásicos, o de tumores originados de las glándulas mucosas, ¿sí? Cuando hablamos de tumores originarios del epitelio, entonces vamos a tener los escamos celulares, los carcinomas de transición, que son un subtipo de escamos celulares, y el papiloma schneideriano, que hace referencia pues, a la membrana basal del tejido del epitelio. Cuando hablamos del segundo tipo de tumores derivados de la mucosa respiratoria, entonces hablamos de tumores originados en las glándulas mucosas, y estos van a corresponder a adenocarcinomas y al carcinoma adenoide quístico como los más representativos. La segunda categoría corresponden a los tumores derivados del epitelio olfatorio. Entonces vamos a hablar del neuroblastoma olfatorio o esthesioneuroblastoma, que en la literatura pues ese nombre son equivalentes, y el carcinoma neuroendocrino. Esos van a ser los tumores primarios por definición de estas zonas. Entonces vamos a hablar de uno por uno de estos. Vamos a empezar con los derivados de la mucosa respiratoria. En primer lugar, entonces tenemos los tumores originados en el epitelio metaplásico,
van a corresponder o van a ser la mayoría, van a ser los 2/3, van a corresponder a 2/3 de las nucleases malignas sinonasales, y de ellos los escamos celulares van a representar la mitad. Estos escamos celulares van a tener una predilección por el seno maxilar y el etmoides. En primer lugar, pues el sitio preferido de este tipo de tumores va a ser el seno maxilar. Se van a dividir en dos, en tipo queratinizados y no queratinizados, y los queratinizados van a corresponder a la mayoría o el 80% de ellos. El principal diferencial, sobre todo cuando tienen un crecimiento exofítico y se localizan o tienen compromiso ya de nasal, pues va a ser el papiloma. El segundo tipo de los tipos epiteliales va a ser el carcinoma de transición. Se considera un tipo escamocelular no queratinizado y de manera característica no tiene un sitio de predilección, puede crecer en cualquier lugar, incluido el septo nasal. El tercero va a ser el papiloma schneideriano o papiloma de célula de transición. Es una forma benigna, pero sin embargo es localmente recurrente y progresan a carcinoma en el 10% de los casos. Tiene una asociación con el virus del papiloma humano y se ha asociado específicamente a mayor riesgo de transformación maligna. También se dividen en exofíticos, esos tienen localización más septal, más externa, y otros que son invertidos, que están más hacia las mucosas de los senos y en la parte lateral nasal, y esos son los que tienen mayor riesgo de carcinoma, y en los pacientes que tienen concomitantemente infección por PDH o se asocian a PDH, son los de pronóstico peor o más ominoso. Los predictores de mal pronóstico para este primer tipo pues, de tumores epiteloides van a ser, pues, en el caso de tener un papiloma invertido queratinizado, en el caso de tener un compromiso bilateral, ausencia de pólipos nasales o estas características histológicas que son altos índices mitóticos, abundantes células plasmáticas, atipia celular y aparición de células escamosas maduras. Bueno. Vamos a hablar del segundo tipo de los tumores derivados de la mucosa respiratoria, que son los tumores originados en las glándulas mucosas. Entonces aquí vamos a tener dos prototipos. El primero es el adenocarcinoma. Estos van a surgir de la cavidad nasal en su parte más superior y de los senos etmoidales, ¿no? Van a tener diferentes formas. El primero es el papilar y es el que se asocia a los carpinteros y al uso o al polvo de madera. Otras formas van a ser el tipo sésil y el alveolomucoide. De estos tres, el productor de moco o de mucina de manera pues, principal va a ser el alveolar mucoide. Tienen dos fenotipos. El primero es el entérico o el que vamos a encontrar en la literatura como intestinal, ¿sí? Y este va a tener un pronóstico un poco peor, va a tener una recurrencia de hasta el 50%, o sea, la mitad de los pacientes van a recurrir a pesar de tener una resección con márgenes libres y radioterapia posterior a ello. Y los tipos no intestinales o no entéricos se van a dividir en dos tipos, en de bajo grado y en de alto grado. Los de bajo grado van a tener una localización etmoidal y los de alto grado una localización más frecuentemente maxilar. El de peor pronóstico entre estos dos van a ser los de alto grado, cuya sobrevida a 3 años va a ser menor al 20%, igualmente independientemente del tratamiento. Y tenemos este otro, también derivado de la mucosa respiratoria, pero tipo glandular, que es el carcinoma adenoide quístico. Se origina de las glándulas salivarias menores, tiene como característica que es de lento crecimiento, es un tumor, es el tumor maligno de la glándula salival como tal más común y va a afectar de manera también predominante el seno maxilar, seguido de la cavidad nasal. Tiene una característica y es que va a tener una infiltración, a pesar de tener un lento crecimiento, va a tener una infiltración perineural difusa a través del trigémino y la base del cráneo vía pues, dura madre, ¿no? Debido a esto, la recurrencia va a ser frecuente, aunque tardía, más o menos entre los 10 y los 20 años van a presentar los pacientes de recurrencia, e igualmente las metástasis van a ser tardías por esa característica del crecimiento lento.
Se van a dividir en tres, en tubulares, cribiformes y sólidos. Los de peor pronóstico van a ser los sólidos y los más benignos van a ser los cribiformes y afortunadamente son los más frecuentes. Bueno, entonces hasta ahí tenemos los tipos de los tumores secundarios o derivados del epitelio respiratorio. Entonces ahora vamos a hablar de los tumores sinonasales primarios derivados del epitelio olfatorio. En primer lugar tenemos los neuroblastomas olfatorios, o como ya dijimos, los estesioneuroblastomas. Estos van a corresponder, son tumores raros, van a corresponder entre el 6 al 10% de todas las neoplasias sinonasales. Van a tender a localizarse en la parte más superior de la cavidad nasal y van a presentarse en pacientes más jóvenes cuando se comparan con todos los pacientes que sufren estas neoplasias. Como ya dijimos, generalmente vamos a ver pacientes por encima de los 40 años, excepto cuando tenemos un paciente con un neuroblastoma olfatorio. El tratamiento para ese tipo de tumores, vamos a desglosarlo más adelante, pero lo traigo acá, es porque es diferente de los carcinomas neuroendocrinos, que también son de la mucosa del epitelio olfatorio. Y en el caso del neuroblastoma olfatorio, pues el tratamiento va a ser cirugía más radioterapia. La sobrevida, si se logra una resección completa y un adecuado tratamiento con radioterapia, pues a 5 años va a ser muy buena, del 93%. En el caso del carcinoma neuroendocrino, son menos frecuentes que los neuroblastomas olfatorios, van a representar solamente el 5% de todas las neoplasias sinonasales, van a ser secundarias a las glándulas exocrinas mucosas olfatorias. La localización pues va a ser más inferior, no tan en el techo de la pirámide de la cavidad nasal, sino más inferiores, y corresponden a pacientes un poco más añosos, generalmente por encima de los 50 años. Los síntomas van a ser similares a los producidos por una sinusitis o una obstrucción de los senos, y eso hace que se diagnostiquen de manera más tardía y los pacientes al momento del diagnóstico presenten metástasis y presenten una mortalidad un poco mayor que los neuroblastomas olfatorios. El tratamiento el tratamiento de elección va a ser la quimioterapia y la radioterapia, y la sobrevida a 5 años, por eso mismo, va a ser inferior al que ya les mencioné, que para este caso va a corresponder solo al 64%. El neuroblastoma olfatorio va a tener su propio sistema de clasificación de grado patológico a través de esta clasificación, y es una clasificación histológica. Esto es importante porque es el predictor más confiable de recurrencia y sobrevida. Entonces, entre más alto grado, entre más actividad mitótica o entre más necrosis, como vemos acá, pues peor pronóstico vamos a tener. ¿Sí? Bueno, igualmente tenemos esta otra clasificación que es específicamente para neuroblastoma olfatorio o para estesioneurblastoma, que son sinónimos, que nos habla del grado de confinamiento que tiene el tumor o del grado de compromiso que tiene a nivel extrasinusal. Los diagnósticos diferenciales son variados y amplios. Entonces tenemos estos: el carcinoma mucoepidermoide, el melanoma, el plasmocitoma, el linfoma, tumores de las germinales, sarcomas, como diagnósticos diferenciales de neoplasias malignas, y de neoplasias benignas, el osteoma y el condroma. En cuanto a los tumores secundarios, pues vamos a tener los que mencionamos acá, y es por eso tan importante que todos los pacientes a quienes se les sospeche un tumor primario de los senos paranasales o de la cavidad nasal, pues lo más importante antes de cualquier abordaje o de cualquier indicación terapéutica siempre va a ser la biopsia, antes que la resección, como ya vimos, porque inclusive podemos tener linfoma como sitio primario de presentación, y otras lesiones que se van a beneficiar, pues no se van a beneficiar solamente de la biopsia como indicación quirúrgica, y de pronto terapia como la quimioterapia y la radioterapia, más que abordajes quirúrgicos adicionales. Entonces, el primer mensaje es que si tenemos cualquiera de esos tumores, como el espectro es tan amplio y asimismo, como vamos a ver, la oferta terapéutica es variable,
lo más importante va a ser aclarar el diagnóstico patológico antes de ofrecer el siguiente paso. Entonces, la localización va a ser difícil de establecer, como ya dijimos, porque, porque el origen pues va a ser, no vamos a tener generalmente un compromiso de un solo seno paranasal al momento del diagnóstico de la cavidad nasal, y generalmente al momento del diagnóstico más del 90% de los pacientes van a presentar al menos dos sitios distintos de compromiso. El seno maxilar, como vimos, es el seno por predilección afectado de manera, en primer lugar, seguido por el seno etmoidal y en tercer lugar el esfenoidal y frontal de manera infrecuente. La cavidad nasal va a corresponder al 35% de los tumores. Esta tomografía corresponde a un paciente con una esthesioneuroblastoma, como vemos acá una lesión redondeada que está generando una destrucción de todo el techito pues, de la base del cráneo y de la lámina cribosa. Las manifestaciones clínicas van a ser variables, ¿sí? Entonces aquí tenemos como las más frecuentes, tenemos como las más frecuentes y las más recurrentes reportadas en la literatura van a ser estas cuatro: la obstrucción nasal en el 47% de los casos, el edema y el dolor facial van a ser importantes, más o menos el 70% de los pacientes lo van a manifestar, y la epistaxis. Encontrar ese tipo de compromisos pues va a ser realmente raro, pero pues podemos encontrarlo. Sin embargo es llamativo, podría ser llamativo pues encontrar obviamente un tumor emergiendo por las fosas nasales. Otras lesiones otras manifestaciones corresponden a la pérdida visual, cuando ya la extensión pues compromete la órbita, que puede ir desde el simple desplazamiento de la órbita hasta la invasión del globo ocular. La cefalea, rinorrea, compromiso pues del olfatorio. Esto lo traigo a colación es porque hay una división en qué síntomas pudieran ser más tempranos y qué síntomas pudieran ser más tardíos. Los síntomas tempranos definitivamente son muy generalizados, pues son muy, no son nada pues contundentes y podrían representar cualquier cuadro, especialmente una sinusitis, y podrían pasar desapercibidos. Sin embargo, pues va a ser por lo tanto difícil y de alta agudeza clínica poder llegar al diagnóstico de manera temprana. Los síntomas pues más avanzados van a ser los que vemos acá, cuando pues el paciente francamente presenta algún compromiso de posiblemente de diseminación o de metástasis o de compromiso de la órbita por lo menos. Acá tenemos las manifestaciones clínicas, que corresponden pues a estadios un poco más avanzados, y de ellos debemos saber que permanecen sintomáticos inclusive el 3% de los pacientes. Con todo esto, el retraso en el diagnóstico puede ir hasta en 14 meses en países desarrollados, desde que el paciente empieza a quejar los síntomas hasta que finalmente es diagnosticado. En personal entrenado, lo que se ha visto cuando se usa de manera liberal las imágenes diagnósticas apropiadas y se realiza una biopsia igualmente temprana, ese retraso pues en el diagnóstico puede reducirse hasta en 4 meses. Esto lo que se refiere es que básicamente el personal médico y el personal pues encargado del manejo de estos pacientes estén familiarizados con esa sospecha o con ese diagnóstico. Va a ser importante pues la evaluación por rinoscopia, que pues lo van a hacer los médicos entrenados en este campo. Van a ser complementarias estas dos imágenes, la tomografía y la resonancia, no van a ser excluyentes en este caso, porque lo que vamos a evaluar va a ser, además de la invasión de los tejidos blandos dado por la resonancia, el componente óseo va a ser muy importante para evaluar qué tan comprometido lo vamos a encontrar cada paciente. La estadificación de estos tumores en los pacientes no está bien establecida hasta la fecha. Sin embargo, la que usamos actualmente es la del TNM, ¿sí? Esta clasificación fue diseñada solamente para los tipos etmoidales y maxilares.
¿sí? Sin embargo, tenemos que saber que el compromiso ganglionar o distal, como vemos acá en las M y en las N, va a ser poco frecuente, o cuando cuando los pacientes los presenten van a ser muy tardíos. Bueno, entonces casi que la mayoría o la mayor parte de esta clasificación va a estar dada por la T, o sea, por el compromiso o la diseminación que tiene el propio tumor en su misma cavidad y en el espacio adyacente. Entonces, esa es la clasificación de la estadificación de ese tipo de tumores y eso es lo que nos va a ayudar a elegir el tratamiento más apropiado. Entonces, los principios del tratamiento van a empezar por este y el primero es el equipo. Entonces, acá les traigo esta imagen, es porque hay que tener en cuenta que si bien tenemos un paciente que probablemente por esa imagen tiene un compromiso facial, también orbitario y según pues, la descripción, un compromiso de la base del cráneo. Este paciente obviamente no va a ser un paciente en la que un solo especialista deba hacerse completamente responsable de la solución de su patología. Se debería o se debe contar con un equipo multidisciplinario y que esté conectado, que debería incluir estas especialidades, desde neurocirugía, cirugía de cabeza y cuello, cirugía plástica, oftalmología y por lo menos oncología dental, sobre todo para los pacientes que tienen un compromiso maxilar y ya un poco más inferior, en los cuales el ofrecimiento quirúrgico puede ser mayor. Las consideraciones para ofrecer un tratamiento, entonces la primera y la más importante va a ser el qué tipo de tumor tiene el paciente, o sea, la patología, es decir, el resultado de la biopsia. Entonces, cuando tenemos ese resultado de la biopsia, vamos a definir qué le vamos a hacer al paciente finalmente. En segundo lugar, tenemos la extensión, que va a ser dada por esa clasificación TNM, y es precisamente definir qué tan comprometido está el paciente tanto localmente como de manera sistémica, aunque ya vimos que de manera característica pues la presencia de metástasis o diseminación ganglionar es poco frecuente o es tardía, todos los pacientes deben tener esa estadificación. En tercer lugar, debemos evaluar ya con lo que tenemos de extensión de la patología, la disponibilidad de terapias adyuvantes o neoadyuvantes. Y finalmente, definir qué tanto deterioro funcional y estético tiene el paciente o qué deba tener. Entonces, existen unos paradigmas del tratamiento y el MD Anderson ha sido uno de los pioneros en desarrollar o en plantear unos paradigmas para su manejo. Entonces tenemos cuando vemos una imagen de gran tamaño como las que les mostré, lo primero que se viene a la mente para muchos es resección quirúrgica completa, ¿sí? Sin embargo, eso va a depender del tipo de tumor. De manera curativa o como primer paso y realmente como único tratamiento, la resección quirúrgica completa con márgenes libres debería guardarse solamente para especialmente para esos primeros 3 tipos de tumores. Primero, el condrosarcoma grado 1 o de bajo grado, el carcinoma de células basales y tumores desmoides, específicamente la fibromatosis desmoide. Para ese tipo de tumores son los únicos que se benefician como tal de la resección quirúrgica, en los que se ha demostrado que esto tiene significancia curativa. En segundo lugar, tenemos estos pacientes que tienen los diagnósticos que acabé de mencionar en general, el neuroblastoma olfatorio, carcinoma adenoide quístico, adenocarcinoma y los carcinomas de células escamosas. Esos pacientes se recomienda que el enfoque debe ser una resección quirúrgica seguido de una radioterapia postoperatoria. Sin embargo, como nosotros tenemos pacientes con compromiso generalmente ocular, ¿sí? De pares craneanos o de otras estructuras importantes, hay una recomendación en cuanto a un enfoque dirigido a la preservación de órganos. Y este tipo de pacientes se van a beneficiar de una quimioterapia neoadyuvante, o prequirúrgica, en donde la respuesta terapéutica se puede lograr hasta en el 90% de los casos y se pueden llevar a una resección quirúrgica en segundo lugar de manera más segura y logrando preservar estructuras fundamentales como son la órbita en estos casos.
Igualmente, este mismo enfoque ha sido evaluado en pacientes con carcinoma de células escamosas, igualmente con tasas de respuesta importantes. La quimioterapia preoperatoria o neoadyuvante y posoperatoria, la resección quirúrgica y la radioterapia posoperatoria, igualmente se ha evaluado nuevamente en carcinoma de células escamosas. En este tipo de pacientes, la respuesta parcial se ha logrado hasta en el 2% de los casos, y solamente con respuesta parcial o superior a ella, la supervivencia a 2 años puede aumentar desde el 77 hasta el 36% de los pacientes. Este enfoque igualmente de quimioterapia neoadyuvante, resección, radioterapia y quimioterapia postquirúrgica se puede aplicar o se ha recomendado como quimioterapia de inducción en sarcomas de alto grado. Si la respuesta es favorable a la inducción, entonces se recomienda la cirugía. De lo contrario, esos pacientes pues pasarían a otro contexto, ¿sí? En este caso hay que tener en cuenta, porque si uno evalúa, o es muy parecido a esto de acá, pero en esta parte lo que estamos hablando es de preservación de órganos, o sea, de preservación de la órbita por lo menos. Y en este otro enfoque lo que estamos hablando es de solamente mejorar la sobrevida, ya no de mejorar o de salvar o de salvamiento de órganos, ¿sí? Bueno, para ese tipo de lesiones, como son linfoma, sarcoma de Ewing, y los pacientes que tienen carcinomas neuroendocrinos que no responden por completo a la quimioterapia, estos pacientes se van a beneficiar de quimioterapia y radioterapia, ¿sí? Solamente. Y estos finalmente son pacientes que tenemos con invasión perineural, en el caso de los tipos escamosos, que son nuevamente otro subgrupo, los adenoides quísticos, igualmente con invasión perineural, y algunos sarcomas de alto grado, pues estos pacientes se van a beneficiar de este enfoque que vemos acá. Bueno, en cuanto al manejo quirúrgico, entonces este manejo ha evolucionado a través de los años. Les traje estas imágenes. Entonces tenemos desde la resección craneofacial, ¿sí? Para esas lesiones que comprometen el etmoides o la base del cráneo, resecciones transcraneales igualmente. Y sin embargo, tenemos que tener en cuenta que lo más importante cuando se va a enfocar a un paciente de esta manera es la resección con márgenes libres. Porque cuando tenemos una resección local, ¿sí? y se incluyera la radioterapia, la sobrevida de 5 años va a ser inferior al 30%. Entonces, hacer una resección local no va a ser realmente significativo. Y cuando tenemos compromiso del seno cavernoso o de la carótida, la resección que vamos a lograr pues siempre va a ser incompleta, y en esos casos pues el manejo quirúrgico tampoco está indicado, así estos paradigmas que les acabo de mostrar no lo indiquen. Entonces esas serían las contraindicaciones para realizarlo. Tenemos otros enfoques, como son la resección endoscópica transcribiforme. Las indicaciones precisas son estas: enfermedades subcraneal con extensión intradural limitada o extensión intracraneal solamente lateral. Y está contraindicada si hay afectación de la órbita, del conducto nasolagrimal y las estructuras faciales de los tejidos blandos. Y nos va a permitir el acceso a cualquiera de los senos, etmoidal, maxilar, frontal, esfenoidal y de la base del cráneo anterior. En cuanto a la orbitectomía, sabemos o tenemos que recordar que el compromiso de la órbita va a disminuir la supervivencia de los pacientes de manera significativa. Los pacientes que tienen compromiso de la órbita van a tener una mortalidad hasta el 75% superior con respecto a los que no la tienen. Eso es importante, el compromiso de la membrana periorbitaria, porque esto nos va a definir si hay una invasión o no de la órbita. Entonces, si hay un compromiso más allá de la membrana periorbitaria, hablamos de que el paciente tiene invasión, y lo vamos a encontrar hasta en la mitad de los pacientes que tienen tumores malignos del seno etmoidal o maxilar. Cuando tenemos una transgresión de la periórbita, que está dado pues por el compromiso de esa membrana periorbitaria, la exantegación pues, o la resección de la órbita
va a ser la recomendación, excepto si la invasión es bilateral o si hay algún impedimento para la resección completa, porque de todas maneras no vamos a ofrecer algún beneficio de su extracción. Ya para finalizar, entonces voy a hablar un poquito más de estos de dos tumores en eyaculación. El primero es el estesioneuroblastoma o neuroblastoma olfatorio. Entonces, como vimos, este tipo de tumor va a surgir de las células olfatorias en el área de la placa cliviforme y va a ser, como vimos, poco frecuente. Está el 6% de los pacientes. Es importante que tiene, de todos los tumores, va a ser el que tiene la mayor tasa de metástasis cervicales. Y la indicación para este tipo de tumores va a ser la resección de la lesión, ¿sí? Incluida la placa cribiforme cuando sea posible, y entender que tenemos este sistema de clasificación que es el CADISH, que está específicamente diseñado para este tipo de tumores o para este tipo de tumor. Las indicaciones de llevar un paciente a una resección pues van a corresponder a las tipo A y tipo B cuando la lesión sea susceptible de una resección con la mínima o menor morbilidad posible. Bueno, este es un ejemplo de un esthesioneuroblastoma un poco pues llamativo con una extensión pues incluso externa de la lesión. En cuanto al adenocarcinoma, como ya les mencioné, entonces podemos tener tipos intestinales y no intestinales, corresponden hasta el 20% de las neoplasias malignas y van a tener una tasa de supervivencia un poco mejor que las tipo escamosas, más o menos el 62% de los pacientes van a estar vivos a 5 años y si se detectan de manera temprana, se logra una resección y se les ofrece el tratamiento, pues como ya dijimos. Más de un cuarto de los pacientes, sin embargo, van a tener lesiones de alto grado al diagnóstico y van a presentar metástasis. Y son los que se van a asociar a el uso de madera y cuero, a los madereros y a los trabajadores del cuero. Bueno, como conclusión entonces, tenemos que este tipo de tumores van a presentarse de manera frecuente en una subpoblación de pacientes que son estos que mencionamos con factores de riesgo. Algunos países los consideran enfermedades profesionales. El equipo con el que tenemos que contar va a ser un equipo multidisciplinario y tenemos que tener en cuenta que la biopsia va a ser lo más importante para el enfoque terapéutico de estos pacientes. Bueno, muchas gracias. Amanda, muchas gracias, muy buena la exposición. Yo tengo poca experiencia en este tipo de tumores, pero lo que quiero decir es que afortunadamente en los últimos años se ha venido trabajando en equipo entre los cirujanos de base de cráneo y los cirujanos, porque esto es una patología que definitivamente hay que tratarla en conjunto. La experiencia lo que yo he visto de mis colegas es que son tumores que por lo general no logran hacerle una resección completa. El paciente tiene una muy difícil calidad de vida, una pobre calidad de vida y una sobrevida que no es tan corta. Entonces, me parece que es una patología un poquitico decepcionante y me gustaría oír a Daniel, que tiene pues mucha experiencia en este tipo de tumores. Profesor. Bueno, yo creo, Amandita, felicitaciones. Es una muy buena exposición, pues yo creo que cogiste la mayoría de los temas que habíamos hablado, pues o que habíamos revisado. Como le dice el profesor Nacho, esta es una patología en donde se tiene que reunir mucha gente. Generalmente la abordamos con oncólogos, neuroradiólogos, los cirujanos de cabeza y cuello y otorrino. Y muchas veces necesitamos de la participación de cirujanos plásticos porque uno tiene que ir pensando cuando aborda a estos pacientes en la reconstrucción de los mismos, en la reconstrucción de la cara, si va a ser una abordaje transversal o una renotomía lateral, y ellos necesitan participar de eso. Entonces,
La multidisciplinariedad no se puede perder en estos pacientes, eso es una cosa esencial. El segundo mensaje que queríamos dejar es que los pacientes requieren siempre una biopsia antes de llevarlos a cirugía. Que algunas veces nos equivocamos y vemos pacientes que tienen tumores chiquitos que se meten a la nariz y a la vez en la dura, entonces vamos y le hacemos lo que nosotros sabemos que es algo muy parecido a una exploración frontovasal. Y yo creo que a veces cometemos errores porque no vemos el panorama completo. Entonces era como dejar ese mensaje de siempre hacer una biopsia antes de meterse. Lo tercero era que estos pacientes necesitan una evaluación en equipo, no solo porque, digámoslo así, uno no ve todo el panorama, sino porque estos pacientes muchas veces se benefician de quimioterapia antes de llevarlos a cirugía. Y si no somos capaces de ver eso, digámoslo así, vamos a tener problemas. Entonces la neoadyuvancia es importantísima en los pacientes que tienen pues, afectaciones del seno cavernoso o afectaciones de la órbita. Pero en general, profe, yo creo que no es tan malo el pronóstico y si uno lo asume bien y en equipo les va bien. Ok. Hernán Barrientos está con nosotros. No lo veo, profesor. No, no lo veo. Por aquí, profe, acabé de entrar. Qué bien, hombre, Hernán. ¿Cómo estás? Bien, profe, pero no alcancé a ver la conferencia, acabé de entrar apenas, pero cuéntame, profe, ¿qué le puedo ayudar? Bueno, no, si en los tumores sinonasales la radiocirugía tiene alguna utilidad, pues Amanda nos comentaba que la mayoría son adenocarcinomas escamocelulares y el estesioneuroblastoma. Yo como que resumo que esos son los tres más comunes. ¿Qué papel tiene la radiocirugía en este tipo de lesiones? Sí, profe, la radiocirugía tiene su efecto sobre todo en las recaídas o cuando la resección no es posible hacerla completa. Muchas veces estas lesiones son muy profundas, adyacentes a estructuras pues, que son difíciles de resecar, entonces no lo remiten con la intención de darle tratamiento con radiación de manera adyuvante para tratar del control tumoral. La mayoría de estos pacientes terminan en radioterapia externa convencional. Se dice convencional el fraccionamiento de pequeñas dosis durante muchos días. Pero a veces, cuando recaen de esa radioterapia convencional, la radiocirugía tiene su valor, porque como sabemos, la radiocirugía tiene un efecto, o sea, una dosis muy alta, focalizada, previniendo a veces estructuras muy vitales. En esa localización, lo que más se intenta cubrir es la vía visual, que es digamos que el órgano a riesgo más importante que se puede alterar con la radiación. Entonces, sí, la radiocirugía tiene un papel, sobre todo en los pacientes que después de una cirugía y un tratamiento instaurado recaen o con la imposibilidad de una resección no completa por las estructuras que están ahí. Entonces, a veces sí le hemos tratado y le damos una sobrevida buena, más o menos alcanzan 2 años más cuando el tumor es tan profundo. Gracias, Hernán. Soy yo. ¿Alguien tiene? Sí, yo no. Sí, muy bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Amanda, ¿cómo le fue a este paciente? ¿Qué le hicieron? Nacho, hola. ¿Qué hola? Hola, Pacho. ¿Qué más? Buenos días. Dani, de pronto te hago una pregunta para dejar como un punto claro que creo que es muy importante y es los criterios de irresecabilidad, ¿cierto? Amanda, digamos, compromiso del seno cavernoso y la carótida. ¿Vos pensás que exista algún otro en el que uno diga, no, este paciente ya definitivamente lo mejor es el cuidado paliativo? Sí, Pacho, yo creo que sí hay otros. Ven. Generalmente de lo que se habla en los criterios de resecabilidad, digamos los clásicos, eran los compromisos orbitarios en el tercio posterior. O sea, aquellos que ya estaban involucrando el anillo de Sil, los músculos extraoculares pues, en su tercio proximal, los pacientes que tienen gran invasión a dura o a tejido cerebral, pues esos pacientes que se van, por ejemplo, el estesioneuroblastoma, que vos ves que en la resonancia no hay un buen plano de resección con el cerebro. Entonces uno sabe que esos pacientes muchas veces, y lo puedes ver no solamente en el estesioneuroblastoma, si tenés, por ejemplo, un carcinoma escamocelular, que se va para toda la nariz,
tiene invasión dura y se va pues, muy literal en la órbita, en la dura madre, y tiene extensión al cerebro, vos consideras que ese paciente probablemente, así vos seas un neurocirujano berraco y le vas a quitar medio cerebro y lo que sea, ese paciente te va a recaer. Y no vale la pena, y a esos son los pacientes que, por ejemplo, habla el profesor Nacho, que usted se ensaña con ellos y el paciente no tiene ni una buena calidad de vida, ni tiene los beneficios de la cirugía como uno quisiera que los tuviera. Entonces, esos pacientes que tienen gran invasión dura, parénquima cerebral, tercio posterior de la órbita y seno cavernoso, es mejor conversarlos en un staff y decidir si son candidatos, por ejemplo, a neoadyuvancia, los de tercio posterior de la órbita. O sea, decir, venga, vamos a ver si se reduce el volumen tumoral o la carga tumoral en la órbita, y si se reduce, lo llevamos a cirugía, pero si no se reduce, no se lleva a cirugía, se le da radioterapia y se acabó. Yo creo que ese también entra en los criterios de resectabilidad, Pachito. Pachito, y esos son los pacientes, Pachito, y esos son los pacientes que terminan en cualquier tipo de tratamiento con radiación, porque si tiene una lesión adyacente a la carótida muy profundo, que no se puede resecar, hay que, si se puede, disminuir el efecto tumoral y luego dar algún tipo de radiación, dependiendo del tamaño. Dependiendo de la localización, se busca cuál es mejor, pero la radiocirugía pudiera ser una opción en esos casos. Hernán, y te pregunto por un tema que me ha parecido muy interesante y es la radiocirugía repetida en las recaídas de adenoide quístico, que me parece que es como una indicación muy acertada en estos tumores que la sobrevida es muy larga. La reirradiación siempre es un tema muy complejo porque no sabemos definir muy bien los efectos adversos que secundarios a esta. Como la radiocirugía es una dosis alta, repetir esa dosis alta en la misma localización suele generar en problemas dependiendo pues el órgano a riesgo que esté involucrado. Entonces, a veces lo hacemos, pero para hacerlo se requiere un planeamiento muy especial, calcular muy bien las isodosis para ver exactamente dónde van a haber lo que llamamos calentones de radiación y prever que hay una posibilidad alta de efectos adversos por esta misma. Entonces es difícil, pero en algunos casos la reirradiación es lo que hay que hacer. Yo conozco hasta 2, máximo 3, y ahí ya si no sé, ya uno nos da, y cada vez que se radiación con una dosis mucho pues, más baja que la primaria. Entonces es difícil y todavía no sabemos muy bien cuantificar. La clave es entre mayor sea el tiempo de las dos tipos de tratamientos, de las dos irradiaciones, es mejor. Y entre el volumen sea más pequeño, también es mejor. Pero si es un campo muy grande irradiado y hay que volverlo a irradiar, los efectos adversos suelen ser muy graves, entonces lo hacemos con mucho cuidado o asumiendo pues algunos riesgos muy altos, pero a veces se hace. Esa era la pregunta. Bien, me parece que la contestaste muy bien. Sí. ¿Cómo? Sí, Hernán. Específicamente he visto, pues hay 2 pacientes que hacen recaídas de adenoides quísticos después de mucho tiempo de resección, de radio, y las recaídas son pequeñas y no son en el mismo área del primario por la forma de diseminación que estos tumores tienen, y he visto pues como que los resultados son muy buenos, o sea que vuelven y tienen otra sobrevida y otro tiempo libre de progresión amplio en el adenoide. Sí, pero es otro concepto, o sea, cuando recaen en el mismo sitio, porque a veces ocurre, cuando hablamos de reirradiación, cuando irradiamos el mismo campo irradiado previamente. A veces pasa con esos tumores cuando tiene esa diseminación a través de los pares craneales que caen a otra parte. Entonces, irradiar con radiocirugía, esa otra localización, no hablamos de reirradiación, sino de irradiar la recaída, que es otra cosa. Ahí lo hacemos con la dosis plena sin ningún tipo de problema y les va muy bien. Ok, Amanda nos cuenta qué pasó con el paciente. No se escucha. Amanda, tienes el micrófono apagado.
No, Amanda, prende el micrófono. Sí, aló, ¿quién va a hablar? no, estaba diciendo que no se escuchaba nada. Hola, profe, ¿me está escuchando? No, Ahora sí, Amanda, ¿qué le había pasado? No sé, se desconectó, lo siento mucho. Profe, este es un caso de la literatura. Entonces, Ah, sí, es un caso de la literatura, lo trajimos acá, realmente como para mostrar que hay unos casos excepcionales. En este caso, lo que tenía este paciente era un desplazamiento de la órbita, aunque se veía muy extenso, ¿sí? Pues a través de esta vía, que es una vía pues transnasal, lograron la resección completa, pero es con casos pues reportados realmente. No sabemos pues cómo le fue a largo plazo. ¿cómo hace la reconstrucción de la base de cráneo con esos defectos tan grandes? ¿Ponen fascia lata o qué utilizan para rellenar esos defectos tan grandes? Profesor, la filosofía general de la reconstrucción de base de cráneo, cuando se hacen estos defectos tan grandes endoscópicos, es una reconstrucción multicapa. Las reconstrucciones multicapas sí tienen, digámoslo así, una discusión muy extensa. Uno encuentra en la literatura que la filosofía es, primero siempre elegir materiales autólogos, es decir, si usted tiene fascia lata, ponga fascia lata, pero como son multicapas, casi siempre va a necesitar algún material heterólogo, o sea, ya sea un pericardio bovino, o ya sea cualquier reemplazo de dura que usted tenga, o sea, material de colágeno, cualquier cosa de esas, siempre va a utilizar Gelfond y en lo posible, si usted está haciendo un craneofacial, pues lo puede suturar. En los abordajes endoscópicos tiene que utilizar sellantes de fibrina y colas, o sea, pegantes. Entonces, generalmente uno utiliza una capa de fascia lata, fascia de temporal si tiene, una heteróloga de dura y ya, no más. Pues y Gelfond. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Sí, Nacho, una pregunta. ¿Qué tan frecuente es para los que operan este tipo de cirugías y qué tanta importancia tiene el uso de embolización preoperatoria? Profe, en realidad, yo no lo utilizo mucho, pero sí me ha pasado varias cosas, pues y estos seminarios para contarlas abiertamente. La última cirugía, para que seamos precisos, la paciente sangró 5.000 solamente en la entrada del otorrino. Esa paciente, en la mitad de la cirugía, decidimos parar y pensamos llevarla a la embolización, no se llevó, pero uno muchas veces, y lo piensa en retrospectiva, llevar a los pacientes y a veces se equivoca. Pero no hay ninguna guía verdadera en donde usted le diga cuál paciente debe ser llevado o no, porque lo que pasa es que la mayoría de los tumores tienen una irrigación por las etmoidales, la mayoría, no todos. Y, digámoslo así, de la mayoría de cirujanos con los que uno trabaja y uno los ha visto, tanto los cirujanos de cabeza y cuello como como los otorrinos, no les gusta mucho, y ellos hablan pues con los endovasculares, no les gusta mucho la embolización de las etmoidales. En mi caso personal, yo preferiría, profe, que la mayoría de tumores de gran volumen se llevaran a embolización. Y gran volumen me refiero a cuando tienen un volumen mayor de 3 o 4 centímetros. Pero es una cuestión personal. Ok, gracias, Dani. Hecho, claro. Invicta en su fecundidad.